Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23. Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los méritos del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene, se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les habló por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene la tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. El que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sean 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, ayúdanos a comprender este mensaje, porque no sabemos dónde está el final de la parábola y dónde comienza nuestra vida. Aquí, como en otros evangelios, descubrimos. Ayúdame a descubrir en tus evangelios la importancia de la autenticidad en nuestra vida, porque es necesario que no solo que las entendamos, sino que las vivamos. Para esto necesitamos tu ayuda, Señor. Enséñanos el camino. Amén. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. El viento nos pega en el rostro. A lo lejos, Cristo, en una barca, nos quiere hablar. Levanta su voz y parece que se ayuda de las olas del mar para hacernos llegar su mensaje. Con la tranquila y suave brisa de la costa se escapan de los labios de Jesús unas palabras. Al parecer, solo nos transmiten aspectos sencillos de la vida rural. ¿Cuál estadio de fútbol la muchedumbre clama con cada palabra de su boca? Algunas de estas palabras comienzan a retumbar en nuestros oídos. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. ¿Qué es esto? ¿En qué consisten todas estas semillas?
Parece muy confuso, pero al momento continúan las siguientes casi sin dejarnos pensar. Otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Mientras todas estas palabras resuenan en nuestro corazón, buscamos una solución. Cuando de pronto unas palabras, si se puede decir, más confusas, misteriosas, saltan de su boca, el que tenga oídos, que oiga. Nos tocamos y sentimos que tenemos oídos, pero ¿escuchamos? Las palabras del Señor han dado en el clavo. Muchas veces parece que en los sermones de nuestros curas sacerdotes o en las palabras que nos dicen nuestros padres podemos oír a Dios, pero ¿escuchamos? Y podemos decir que muchas de estas palabras están en nuestra mente, pero ¿ya las hemos bajado al corazón? Aquí está la clave del Evangelio. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Y esto implica que toda nuestra persona se involucre a involucrarse. ¿Qué mejor manera de involucrarnos sino realizando lo que escuchamos? Esta es nuestra parte del trabajo. Hemos oído al Maestro y sus palabras han resonado en nuestro interior. Solo tenemos que ponerlas en práctica. Y lo mejor es que Él nos las explique. Reflexión apostólica. ¿Qué tienen que ver con mi familia estas semillas? Todo. Sencillamente todo. En ellas está nuestra realización personal y la verdadera autenticidad como cristiano. Las semillas son la palabra de Dios, lo dijo Cristo. Pero no solo son la palabra de Dios, sino cualquier regalo que nos hace. Lo interesante es qué hacemos con estas semillas. Las primeras caen al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Esto es cuando al escuchar la palabra de Dios, que nos puede hablar en muchas maneras, por el sacerdote que nos da la homilía en la Santa Misa, por un amigo que nos ayuda, por una situación que estamos pasando, por nuestros padres, etc. Le hacemos caso más bien a esas otras muchas voces y no a lo que Dios quiere de nosotros, ajenas al querer de Dios. Cuando un amigo nos dice que necesitamos ser más maduros y serios en nuestra vida, pero le preferimos hacer oídos sordos y escuchar a los medios de comunicación que nos enseña que solo conseguimos la madurez y la felicidad abandonando nuestros principios. Cuando nuestros papás nos recomiendan hacer tal o cual cosa, tomar tal o cual medida, pero preferimos hacer lo que nos dictan nuestros caprichos, echamos en saco roto la palabra y los regalos de Dios. Las siguientes caen en terreno pedregoso. Oyes los consejos y quieres ponerlos en práctica. En tu interior ves brotar los primeros retoños de una primavera prometedora, pero el viento sopla muy fuerte. En un inicio, las otras voces que te quieren alejar de Dios parecen brisas que se apagan, pero luego se levantan tornados. Tu tierra no era profunda. Cuando buscaste en tu alma te diste cuenta que habías cavado poco. Viste entonces cómo las flores que se prometían nunca se abrieron o se consumieron por el miedo a mostrar la belleza de lo que habían recibido. En ese momento se secó la planta. Otras cayeron entre zarzas. ¿Cuáles son las zarzas en nuestra vida? Son todas aquellas seducciones que nos tiende el mundo. El dinero, las vanidades, los lujos, las comodidades superfluas, etc. La semilla es recibida por la tierra. Es una buena tierra. Es una buena persona. El problema llega cuando chocan la palabra de Dios que hemos recibido y esto que se pone al alcance de la mano fácil del mundo para proporcionarnos, que proporciona felicidad fácil y efímera. Hay que tener la valentía de escoger la felicidad verdadera porque solo esta solo existe para iluminar la conciencia y llena de vida.
Las últimas caen en tierra buena. Tierra buena es esa que ha sido abandonada y preparada con antelación, haciéndose para que sea fértil. Debemos ser tierra buena para la semilla del amor. Amor de Dios que se nos muestra en los hombres, en nuestros amigos, en nuestra familia. Esos son los cristianos en los que ha fructificado la palabra de Dios. Han recibido la simiente y ha dado raíces. Las raíces solo ayudan a que la planta pueda dar dos grandes dones a quienes lo rodean: la flor y el fruto. Flor, que es la alegría de sentirse regalado por Dios. Flor, que es el amor a Dios. Y fruto, que no es otra cosa sino la manifestación de ese amor a quienes nos rodean. El cristiano auténtico es el que lo demuestra en sus obras. Es el que vive con la conciencia de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y hace que Él obre según la voluntad de Dios, que lo único que busca es su felicidad.